Bienvenidos a una nueva entrega del Mago de la Fe. Hoy hablaremos de apariciones marianas, concretamente de las apariciones marianas de Garabandal, en San Sebastián de Garabandal. Esto pertenece al municipio de Rionasa, Cantabria, España. Un milagro de Garabandal se refiere a una serie de fenómenos sobrenaturales que ocurrieron en el pueblo de San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, España, entre el 1961 y el 1965, donde 4 niñas afirmaron haber visto a la Virgen María y al Arcángel San Miguel. Los milagros más destacados y conocidos son el milagro eucarístico de 1962, donde la Eucaristía apareció visiblemente en la lengua de una de las videntes, y extrañas manifestaciones de fuerza y de éxtasis que experimentaron las niñas. Niñas estaban en éxtasis prolongado, permaneciendo insensibles al dolor, incluso cuando eran pinchadas o quemadas. Las niñas reportaron apariciones del Arcángel San Miguel y de la Virgen María, recibiendo mensajes sobre la necesidad del arrepentimiento y la amenaza del castigo divino si el mundo no cambiaba. En 1962, uno de los milagros más reconocidos y impresionantes fue la aparición de una hostia consagrada en la lengua de una de las videntes, visible en forma de espiral brillante. Las apariciones prometían un gran milagro futuro, que traería la curación de enfermos y la conversión de los pecadores. También hubo muchos fenómenos físicos que se documentaron: levitaciones, marchas extáticas y demostraciones de fuerza inusual durante los éxtasis de estas niñas. Las videntes Conchita, Jacinta, Loli y Maricruz, entre 11 y 12 años, fueron las protagonistas de dichas apariciones. El mensaje de la Virgen, que prometió un gran milagro, que según Conchita se anunciarían 8 días con antelación, y sería visible a nivel mundial, y no dejaría lugar a dudas sobre su origen divino. Los fenómenos atrajeron a miles de personas, generando tanto fervor como dudas entre los testigos y la comunidad científica y religiosa. Estas niñas crecieron: Conchita, Jacinta, Loli y Maricruz. Conchita vive ahora actualmente en Nueva York. Jacinta reside en California. Y Mari Loli falleció en Massachusetts en el 2009. La única que permanece todavía en España fue Maricruz, que vive en Avilés, Asturias. Las 3 emigraron a Estados Unidos y sus visiones tuvieron más atención mediática que en España. Todas han seguido vidas normales, lejos del foco público y dedicándose a sus familias y a su fe, manteniendo las creencias en las apariciones. Como ya os he dicho, la vida de las videntes tras las apariciones fue una vida muy normal y una vida muy alejada de los focos mediáticos. Conchita González actualmente, como ya os he dicho, reside en Nueva York, Estados Unidos. Jacinta González vive en California, Estados Unidos, donde fue visitada por su amiga de Garabandal, Maricruz. Mariloli Mezón falleció en el 2009 en Massachusetts, Estados Unidos, tras casarse con Francis Laufeur y tener 3 hijos. María Cruz González se casó en 1970 y vive en Avilés, Asturias, España, habiendo tenido 4 hijos. La Iglesia Católica mantiene una postura muy prudente sobre estas apariciones, sin declarar oficialmente que los hechos sean sobrenaturales, ni que no lo sean. La Iglesia Católica se mantiene al margen
de las declaraciones y los hechos vistos y probados de las apariciones de Carabandal, ya que ni lo afirma ni lo desmiente. Dicho lugar, Carabandal, sigue siendo un lugar de peregrinación para muchos creyentes. Voy a contar un poco la historia de dichos milagros. Entre 1961 y 1965, 4 jóvenes de edad escolar entre 10 y 12 años, Conchita González, Maricruz González, Jacinta González y Mari Loli Amazon, sin relación de parentesco, afirmaron haber presenciado apariciones del Arcángel San Miguel y de la Virgen María. Según su testimonio, el primero preparó a las muchachas para la posterior aparición de la Virgen María, ocurrida el 2 de julio de 1961. Durante cerca de 2000 sesiones que concitaron a grandes multitudes, las muchachas habían entrado en estado profundo de éxtasis y se registraron aparentes fenómenos paranormales, registrados por cámaras fotográficas o filmaciones, como levitaciones, demostraciones de fuerza, cambios de voz, ante la presencia de miles de testigos, que intentaron sustraer a las niñas del trance mediante pinchazos de aguja, quemaduras y golpes. Durante este periodo de 5 años, las niñas videntes fueron examinadas por más de 40 doctores. Para uno de ellos, el fenómeno era fruto de la histeria y la epilepsia o sugestión colectiva. Para otros, eran sucesos totalmente inexplicables desde el punto de vista científico. Del mismo modo, tampoco los teólogos, que el jesuita Alfonso Rodrigo, Antonio Rollo Martín o Francisco Orizola, llegaron a explicaciones homogéneas, ya que tenían pareceres contrarios entre sí. De la misma manera, en 1961 hasta el 2015 se sucedieron 15 comunicados episcopales firmados en Roma y Santander, con opiniones dispares, completamente distintas. Tampoco hubo acuerdo entre los médicos y teólogos que examinaron dichos episodios. Entre las personas que tuvieron alguna relación con el suceso destaca el padre Pío de Pietrelcina y el jesuita padre Luis Andreu, a quien falleció después de asegurar que había contemplado la visión de las niñas. Este jesuita tuvo una revelación de la Virgen a través de las niñas de Carabandal y, yendo de vuelta en un coche, falleció de un ataque al corazón. Los videntes informaron haber recibido 2 mensajes, uno directamente de la Santísima Virgen María y el otro de la Virgen María a través de San Miguel Arcángel. El primero revelado en el 18 de octubre de 1961. Declara: hemos de hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar el Santísimo Sacramento, pero antes debemos ser muy buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. La aparición del 18 de junio de 1965, en la que Conchita escuchó el segundo mensaje, fue televisada en vivo por la televisión española. Solo Conchita González, considerada por la mayoría de devotos de Carabandal como la vidente principal, informó haber recibido el segundo mensaje. Como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros, con vuestros esfuerzos, si le pedís perdón con el alma sincera. Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis, ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y vosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más
pensad en la pasión de Jesús. Además de los dos mensajes, las videntes hicieron muchas profecías con respecto al futuro de la humanidad, además de advertir sobre un próximo fin de los tiempos. Estas profecías se sintetizan en un aviso, un gran milagro universal y un castigo para la humanidad. La fecha del milagro solo la conoce Conchita, quien la revelaría 8 días antes. El aviso, según Conchita, tendría lugar antes del milagro. Este aviso es como un castigo para los buenos y los malos. Para los buenos para acercarlos más a Dios y para los malos para anunciarles que viene el fin de los tiempos y que estos son los últimos avisos. El milagro tendría lugar un jueves durante la festividad de un santo mártir en la Eucaristía y descrito como una señal permanente de los pinos será visible que estén en el pueblo y en las montañas de los alrededores. Los enfermos que asistan sanarán y los incrédulos creerán. Será el milagro mayor que Jesús ha hecho para el mundo. No quedará la menor duda de que es Dios y para bien de la humanidad. Quedará una señal del milagro para siempre en los pinos. Podrá ser filmado y televisado. El castigo. El castigo fue predicho por las niñas en el primer mensaje el 18 de octubre de 1961. Este castigo, condicionado a que la humanidad se arrepienta de su mal proceder, luego de ocurrido el milagro, consistiría en ríos transformados en sangre, fuego que baja del cielo y cosas peores, un gran calor, sed abrasadora y el agua que se evaporará. Todos los hombres presos de la desesperación buscarán matarse unos a otros, pero al faltar las fuerzas caerán, unos en las llamas y otros lanzándose al mar, pero el agua parecerá hervir y activar las llamas. El pueblo se convirtió en un punto de peregrinaje para muchos creyentes católicos y miembros de otras confesiones, debido a la remota localización de la aldea y de las dificultades de acceso. Garabandal mantiene casi el mismo aspecto que tenía en los años 60 y no ha sufrido de las transformaciones producto del interés turístico como otros lugares. La aparición del ángel. Aquella tarde de domingo del 18 de julio de 1961, Conchita y Maricruz, la mayor y la más pequeña de las videntes, que son compañeras de colegio, dejan a su grupo de amigas que jugaban en la plaza sin que se notara su ausencia. Conchita escribió en su diario lo siguiente: Maricruz y yo pensábamos ir a coger manzanas y nos dirigimos allí sin decir nada a nadie. Se dirigieron a las afueras del pueblo, a una huerta propiedad del maestro. Creían estar solas, pero no era así, porque la siguieron Mariloli y Jacinta. Conchita y Maricruz se subieron al manzano y oyeron a las otras dos niñas que se acercaban. Quisieron esconderse, pero Mariloli les dijo: no corras, Maricruz, que te vimos, ya se lo diremos al dueño. En un principio Conchita y Maricruz estaban asustadas, pero luego los ánimos de las otras dos dijeron, pensando lo mejor: volvimos las 4 a coger manzanas. Y cuando ya nos llenamos los bolsillos, echamos a correr para comerlas, más tranquilamente en la calleja. Este hecho de coger manzanas para comerlas no tenía ninguna valoración negativa entre los campesinos, y mucho menos por parte de la autoridad que representaba, por el sargento de la Guardia Civil de Fuentenasa. Juan Álvarez lo relataba así: había un manzano lleno de fruta, lo que a las niñas les llamó la atención, y como cosa de criaturas cogieron manzanas del árbol, como es natural, para comérselas, no dándole nosotros importancia alguna, por ser cosa de niños. Mientras comían manzanas, ocurrió un hecho que las desconcertó. Conchita lo cuenta de la siguiente manera: estando entretenidas comiéndolas, escuchamos un fuerte ruido como de trueno. Miremos hacia donde creímos que podía venir, pero el día estaba totalmente soleado y sin nubes. Relatando Conchita: ¡ay, qué gorda! Ahora que cogimos las manzanas, que no eran nuestras,
el demonio está contento y el pobre ángel de la guarda está triste. Y siguió comentando el fenómeno de la siguiente manera. Decíamos que la mano derecha es el angelín y la izquierda el demonín. Y después le tiramos con piedras al demonín y al angelín. Le decíamos que se estuviera con nosotras y después se nos apareció. Después de tirar piedras y jugar a las canicas, serían las 8:30 de la tarde, cuando en medio de ellas vieron un ángel ante el que quedaron de rodillas, paralizadas. Así permanecieron inmensas en la visión, que duró unos minutos. Y así describe Conchita lo que ocurrió. De pronto se apareció una figura muy bella, con muchos resplandores, que no me lastimaba nada los ojos. Las otras 3 niñas, al ver cómo estaba su compañera, creyeron que le había dado un mal y comenzaron a gritar. Sánchez Ventura relata el momento de la siguiente manera. Conchita, con las manos juntas, señalaba hacia la aparición y decía ¡ay, ay!, llena de miedo. Mariloli se levantó para pedir ayuda, pero se detuvo y miró hacia donde señalaba Conchita. Sus amigas hicieron lo mismo y de pronto todas cayeron en éxtasis y exclamaron con una voz: ¡El ángel! ¡El ángel! La aparición fue de muy corta duración y no les dijo nada. Recordando esto, Conchita lo describió de la siguiente manera. Viendo el ángel, hubo un cierto silencio entre las 4 y de repente desapareció. Al volver normales, la vidente describe deficientemente, haciendo notar la escasa formación recibida en la precaria escuela rural. Y muy asustadas, corrimos hacia la iglesia, pasando el camino por la función del baile que había en el pueblo. Entonces una niña del pueblo que se llama Pili González nos dijo: ¡qué blancas y asustadas estáis! ¿De dónde venís? Nosotras, muy avergonzadas de confesar la verdad, le dijimos: de coger manzanas. Y ella dijo: ¿por eso venís así? Nosotras le contestamos a una: es que hemos visto al ángel. Y sigue relatando Conchita: y seguimos nuestro camino en dirección a la iglesia. Esta chica, Pili, se quedó diciéndole a otras, una vez en la puerta de la iglesia, pensándolo mejor, nos fuimos detrás de la misma a llorar, ya que este sitio, la parte exterior del ábside, está muy cerca de la casa contigua y es un lugar muy recóndito y oscuro. De esta forma empezaron las apariciones de Carabangal. Las primeras apariciones fueron la maestra. La niña con la que se encontraron las videntes cuando se dirigía a la iglesia se llamaba Pilar González, a la que le contaron que habían visto un ángel. Pilar se lo contó a otras niñas y juntos acudieron a la maestra del pueblo, Serafina Gómez González, viuda natural de Cosio, que tenía una hija, Toñita, muy amiga de las videntes. El encuentro y la conversación lo cuenta así la propia Conchita. Unas crías estaban jugando y nos encontraron y al vernos llorar nos preguntaron: ¿por qué lloráis? Nosotras le dijimos: es que hemos visto al ángel. Ellas se echaron a correr a comunicárselo a la señora maestra. Una vez que terminaron de llorar, la puerta de la iglesia, entremos en ella. En aquel mismo momento llegó la señora maestra, toda asustada, y enseguida nos dijo: hijas mías, ¿es verdad que habéis visto un ángel? Sí, señora, a lo mejor es imaginación vuestra. No, señora, no, hemos visto bien al ángel. Entonces la maestra nos dijo: pues vamos a rezar una estación a Jesús sacramentado en la acción de gracia. Como las niñas estaban tan excitadas, mezclaban rezos, lloros y risas. Mariloli lo cuenta de la forma siguiente: estamos tan, no sé cómo, que tan pronto reíamos como llorábamos. Serafina no tomó postura y de forma muy maternal les propuso poner a prueba lo que decían. El consejo se les dio cuenta a Conchita. Así, señorita, nos dijo que fuéramos allá 3 días para ver si se repetía la visión. La mañana del 19 de julio de 1961, la noticia ya era conocida por todos, y así lo apuntó Conchita. Cuando nos hemos levantado,
La gente ya empezaba a hablar. Estas 4 niñas algo vieron porque bajaban con unas caras. Todo era pensar como una cosa. Todo era pensar cada uno una cosa. No todos estaban en contra. Hubo también comentarios a favor. Cuando llegaron a la escuela, Serafina les preguntó de nuevo delante de toda la clase: ¿estáis seguras, hijas mías? Sí, señora. Y volvieron a repetir lo que les había sucedido. Y seguimos haciendo lo de siempre, sin preocupación ninguna. En casa de Conchita. Durante el tiempo que estuvieron con la maestra, el asunto se propagó por la aldea, de forma que prácticamente todo el pueblo lo sabía. Como se había hecho muy tarde, las niñas esperaban una buena reprimenda en sus casas. Conchita lo describió de la siguiente manera: ¿no te he dicho ya que a casa se viene de día? Y toda asustada por las 2 cosas, por haber visto aquella figura tan bella y por venir tarde a casa. No me atreví a entrar en la cocina y me quedé junto a una pared muy triste. A pesar de lo difícil de la situación, la niña prefirió no mentir y relatar así su contestación. Y yo le dije a mi mamá: he visto al ángel. Niceta, efectivamente, se sintió burlada por su hija. Todavía, encima de llegar tarde a casa, me vienes con esas tonterías. Yo le respondí de nuevo: pues es verdad, yo he visto al ángel. La madre estuvo inconmovible, pero al final admitió en su interior que le había pasado algo a su hija. En casa de Jacinta, la propia Jacinta lo anotó como sigue. Mi madre, María González, tampoco dio crédito a su relato aquella noche. Sin embargo, lo mismo que la maestra, se quedó a la espera. Muy pronto, pocos días después, al contemplar los éxtasis, comenzó a creer. Ya empecé a creerla un poquitín, confesaba más tarde. Y luego después, yo le tenía mucho respeto a la aparición. Aunque otras veces volvían mis dudas. Mi padre decía: Jacinta, no mientas. En la casa de Maricruz. La madre de Maricruz, la menor de las videntes, fue la que peor acogió a la niña. Contaban años después su madre Pilar Barrido, y lo recogen Pesquera y Ramón Pérez. Aquel día reñí mucho a Maricruz. No he pegado ni regañado a mi hija. Al principio sí. Igual suerte había corrido Lucía, la vidente de Fátima, en 1917, en casa de Mariloli. La madre de Mariloli parece que fue algo más benigna que las demás. El párroco, don Valentín Marichalar, se molestó mucho en intervenir para aclarar lo sucedido. Así, la misma mañana del lunes, el párroco se fue a hablar con las niñas sobre la visión que había sucedido en la noche anterior y fue a esperarlas a la salida del colegio. Jacinta y Maricruz iban juntas a casa y las abordó sin dudarlo. Todo asustado le dijo: a ver, ¿es verdad que visteis al ángel? Ellas contestaron a la vez: sí, señor. A lo que el párroco les contestó: no sé si nos engañáis. Las niñas sonrientes le dijeron: no tenga miedo, que hayamos visto un ángel. Don Valentín quedó admirado por la calma y la seguridad con la que hablaban las niñas. Dejó marchar y fue en busca de Conchita, que relataba así su conversación con el párroco. Me encontró ya cerca de mi casa. Llegó todo nervioso y me dijo: Conchita, sé sincera, ¿qué visteis anoche? Yo le expliqué todo. El párroco le dijo: si otra vez vierais a este misterioso ángel, le preguntase quién es y a qué viene. El señor cura fue a casa de Loli y, según cuenta Conchita, su intención era comprobar si coincidíamos todas. Loli contestó lo mismo que nosotras, y así don Valentín estaba cada vez más impresionado, porque coincidíamos los 4 en todo. Como no podía acusarlas de mal alguno, pues las 4 niñas coincidían hasta en los más pequeños detalles, cosa que dejó por escrito el cura en su cuaderno. Después de las averiguaciones dijo: vamos a esperar 2 o 3 días para ver qué os dice, y si seguís viendo esta figura que decís ser un ángel, esta moratoria en la toma de decisión del párroco molestó a muchos de los vecinos del pueblo. José Díez Cantero, vecino y albañil de la aldea,
que estaba trabajando esos días en casa de Conchita, se dirigió a las niñas con dureza, el mismo día 19, y trató de asustarlas para que entrasen en razón diciéndole lo siguiente: si seguís con esto, habrá que dar parte a la Guardia Civil, y ellos vendrán, tomarán declaraciones, os someterán a interrogatorios, y a lo mejor termináis en la cárcel. Y los líos en que se verán metidas vuestras familias, gastos, disgustos, vergüenzas. Ellas le oían un poco asustadas y sin replicar, pero al final dijeron que iban a hacer que ellas no se habían inventado nada y que no podían negar de ir por si volvían a ver al ángel. Estas severas advertencias contestó Conchita en el nombre de todas: pues que nos lleven a la cárcel, y a mi papá y a mi mamá también, pero nosotras hemos visto el ángel. Y entonces el hermano de Conchita se enfadó, cuenta Díez, que no quería que hablaran así, nada de esto, y dije: oye, deja de parecer que tu hermana y las otras no se han asustado, porque por lo que yo he dicho, me parece que no les importa, o no me comprenden lo que es ir a la cárcel. Yo se lo dije metiéndoles miedo. Yo, por otra parte, tenía ese pensamiento, que podía ser la cosa importante y muy grave. Más adelante, José acompañó y protegió a las niñas de la muchedumbre y fue testigo de excepción de los sucesos ocurridos con posterioridad. La aparición del Sagrado Corazón de Jesús a Jacinta. Hubo un periodista, el cual se llama Zavala, que le hizo 60 años después unas preguntas a Jacinta, la cual contestaba así: sí, lo vi una sola vez en mi vida. Fue en junio de 1961. Se me apareció en la calleja de Garabanda, muy cerca de donde había una imagen de la Virgen del Carmen y donde ahora han colocado una del Sagrado Corazón de Jesús. Caminaba yo con Conchita, Mari, Loli y Maricruz, cuando de repente ellas tres se hincaron de rodillas y miraron hacia arriba, y yo me quedé sorprendida. ¡Qué extraño! Si yo no veo nada, me dije. Fue entonces cuando me apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Más tarde le pregunté a Loli qué había visto y me dijo que al ángel. ¡Ay! Yo no, le comenté. ¿Qué vistes tú? Entonces, inquirió ella. Yo vi al Sagrado Corazón de Jesús. Confesé. Le faltó tiempo a Loli para decírselo luego a mi mamá. Jacinta relató y describió así al periodista y escritor Zavala los detalles de la visión, de sus sueños posteriores. Flotaba en una nube, en un sueño me vi sola, en la parte trasera del templo, que es muy oscura, como en penumbra. De pronto entró un señor con el pelo largo y negro, y dije para mis adentros: ¡ay, yo me voy de aquí! Al cruzar el umbral de la puerta de salida escuché una voz detrás de mí que decía: Jacinta, no te vayas. Petrificada, acerté a decir: ¿es que acaso me conoces? Claro que te conozco. Le pregunté quién era y me contestó enseguida: soy Jesús. Yo acerté a decir: ¿el Sagrado Corazón de Jesús? Él contestó: sí. Yo le dije otra vez: ¿otra vez te me apareces? Contestó: no, vengo por ti, sino por todos. Yo contesté: ¿no puedes escoger a otra persona para esto? Jesús me dijo: te he elegido a ti para darme a conocer y amar al mundo. Yo exclamé: ¡ay, no! Él me dijo: yo te daré la fuerza que necesitas. Estate tranquila, Jacinta. Y me aseguró con firmeza. Los éxtasis. Las primeras descripciones que existen de los éxtasis de Garabandal pertenecen a los días de junio, que tímidamente unas pocas personas se atrevieron a acompañar a la niña a la calleja. 21 de julio de 1961. Lo cuenta Prudencio González, que probablemente fue el primer testigo de los éxtasis. El 18 o a lo más el 20 de junio. Este pastor pasó con sus ovejas entre las niñas y el éxtasis, cuando estaban completamente solas en la calleja. Tuvo que apoyarse en el hombro de una de ellas. Se lo confesó a Pesquera.
y su impresión fue enorme, como si hubiera tocado el misterio. El hombro no parecía de carne, blanda y caliente, sino de algo rígido, frío y que estremecía. Prudencio, que no había dado ningún crédito a las niñas, se quitó enseguida la gorra y pasó con reverencia, sin volver a tocarlas a las pequeñas. Vicente Mazón, posiblemente el mismo día que Prudencio, relataba una experiencia similar. Bajaba Vicente por la calleja llevando sobre su hombro una colmena de tronco muy pesada. Al ver que las niñas no se apartaban, se quejó de su mala educación. Al parecer, más la impresión causada por la visión del éxtasis. Quedó tan grabada en Vicente que nunca volvió a aquel primer encuentro con las apariciones. Otros testigos, como es el caso de María J. Giuliani, no encuentran palabras para describirlo. La carita que se les ponía estaban tranquilamente jugando y hablando. Cuando se les llamaba a la Virgen era una cosa especial. Y decían: nos vamos, nos llaman, recuerda a una peregrina de Burgos. Y les cambiaba la carita, se les ponía esa sonrisa de bondad, esa sonrisa inocente, blanca, una cosa y una cosa que no se puede explicar. Es una carita especial, una cara no sé cómo transformada, que te llega hasta el alma, más que unos rasgos exhaustos en trámite de la impresión de la existencia de algo sobrenatural, que tenía tantos testigos en la transformación radical de la visión que provocaban en las pequeñas. Otro testigo directo, Pepe Díez, recuerda con la misma vivencia que los anteriores testigos a la impresión de el exterior de los éxtasis, librándolas de muchas personas que querían atropellarlas. Muchas veces las toqué, no con mala intención, sino con el barulloso o la avalancha de personas. Es donde notaba una cosa muy extraordinaria, tan extraordinaria que no parecían carne, no parecían una persona humana, parecía, digamos, un bloque, o sea, una cosa rígida. No sé, muy difícil de explicar. Como muestra la similitud de los testigos, se describe otro más de los muchos posibles, en el que una de las primeras y primerísimas testigos, Rosario Gutiérrez Sarín, aunque natural de Cosio, Sarín tenía campos en Carabangal, por lo que diariamente subía a esa aldea. Fue una de las más asiduas peregrinas. A aquellas crías se les transfiguraba la cara. Vecinos y forasteros no acababan de encontrar las palabras suficientes, expresivas, para transmitir la impresión de exterior de los éxtasis. ¿Serán los médicos quienes encuentren las palabras más adecuadas para describir las riquezas de los fenómenos de Garabandal, tantas veces contados por los testigos? Así, por ejemplo, el neuropsiquiatra de Barcelona, Víctor Ricardo Uncernau, escribe: 1. Pérdida de sensibilidad de la sensorial. 2. Abolición del reflejo fotomotor y de oclusión palpaverbal. 3. Plasticidad muscular cerea durante los trances. 4. Resistencia a la fatiga. 5. El mimetismo exacto en los cambios de expresión emocional de cara y de las 4 niñas a la vez. Todo esto puede considerarse en absoluto un juego de niñas, pero la historicidad médica de los hechos de Carabangal, de la que hay abundantes testimonios gráficos, es incontrovertible. Y tuvieron un repentino cambio de peso. Está muy documentado el caso de las videntes de Carabangal, que es un fenómeno poco común en la mística, un cambio de peso de las videntes. Antes ya mencionó el caso que protagonizó el médico de la comarca José Luis Gullón. Para mayor abundamiento, Pepe Díez recuerda otro caso significativo por la perplejidad que produjo en los presentes los claros indicios de los cambios citados. 2 hombres de Santander habían oído hablar de estas apariciones y de aquel fenómeno del cambio de peso,
que sorprendió a otros en los primeros días de las apariciones. El más joven de estos dos hombres, cuyos nombres no se conocen, después de ver a las niñas en éxtasis, observaban que una niña de 12 años, como Jacinta, rondaría unos 35 kilos, 40 como mucho. A este joven, acostumbrado a trabajar y bien formado, le parecía imposible lo que contaba de que en éxtasis las niñas no las podía levantar nadie. No dando crédito a esto, pidió permiso a Celefino, el padre de la vidente, para intentar levantarla. Se acercó a la niña, intentó levantarla pero no pudo. Y venga a hacer esfuerzos, recuerda Díez, y venga a hacer movimientos, y no pudo despegarla del suelo. Se volvió hacia la madre de Jacinta y le dijo: oye, si yo voy a Santander y digo esto, no me van a creer. Desconcertado aún por el resultado de lo anterior, el joven vaciló un momento, pero al fin se acercó Pepe Díez, que estaba presente. Relata lo sucedido. La levantó igual que una muñeca y se asustó. El chico se asustó porque la suspendió más de lo que pensaba y dice: hombre, ahora sí que estoy convencido de que esto es de verdad. Ahora que yo no lo puedo decir porque no me va a creer nadie. Este fenómeno lo contaba otro testigo de la brigada, Álvarez, de la Guardia Civil. Más que impresionarme, me emocionó el día que, estando en la cocina de la casa de Conchita, en compañía del doctor Ortiz de Santander y de algún sacerdote, Conchita cayó en éxtasis y en el momento en que iba a besar una medalla de la Virgen, no alcanzaba los labios de la señora. Jacinta, sin estar en éxtasis, presenció todo esto. Conchita decía a su amiga: salta tú, porque yo no puedo llegar. Entonces nosotros intentamos coger a Conchita y levantarla, pero fue inútil. Ni siquiera la movíamos del suelo. Estaba sentada y daba la sensación de que pesaba miles de kilos. Sin embargo, Jacinta se acercó a ella y con sus escasas fuerzas logró levantar a Conchita. Aquello me dejó perplejo. Por encima de todos los esfuerzos y pruebas durante los éxtasis, las niñas eran inamovibles. Médicos, peregrinos y la misma autoridad, la Guardia Civil, tuvieron ocasión de comprobarlo. La conclusión a la que todos llegaban era la misma: reconocer igualmente incapaces de dominar o explicar este cambio repentino de peso. Las llamadas. Del 3 de julio de 1961, la solidez de los fenómenos ocurridos durante los primeros días hizo que el público aumentara sin cesar. Acudían desde toda la geografía española y también desde otros países. Un río de personas. Entre los espectadores que había al menos 3 grupos de personas. Unos, los incondicionales devotos, que aceptaban y aún ampliaban la magnitud de cuanto tenía lugar. 2, los retractores en ocasiones, manifestantes cerrados en la posibilidad de las apariciones. Y 3, los observadores que atendían cuanto sucedían y lo sopensaban todo. Hubo una situación en la que, de gran interés del público, suscitó un examen tan original como extraordinario. Tuvo lugar en torno al fenómeno de las llamadas, el 3 de julio del 16º día, desde el comienzo de los sucesos. Las videntes comenzaron por primera vez una inexplicable y extraordinaria experiencia interior, en una especie de premonición de éxtasis, que se les anunciaba a la venida de la Virgen. Las mismas niñas pusieron un sencillo nombre a aquella impresión: las llamadas. La vidente Conchita lo relataba de la siguiente manera: era como una voz interior, pero que no la oíamos con los oídos, ni la oíamos llamar con nuestros nombres. Es como una alegría. Son 3 llamadas. La primera es una alegría pequeña, la segunda ya es algo mayor, pero la tercera ya nos ponemos muy nerviosas y con mucha alegría. Entonces ya viene, y nosotras íbamos a la segunda llamada, porque si íbamos a la primera teníamos que esperar allí hasta muy tarde, porque de la primera a la segunda tardaba mucho.
Al escuchar aquel relato de las llamadas, pusieron a verificar la verdad de lo contado por Conchita. Su operación consistía en dispersar a las niñas para poder comprobar la hora de sus trances por separado. Pérez indica que el 3 de julio, el día en que las videntes describieron por primera vez aquellas premoniciones, surgió la ocasión de realizar un exhausto examen. Se juzgó conveniente clasificar que, si las apariciones eran verdaderas, el trance de cada una de las niñas por separado debía de coincidir con exacta simultaneidad. No había otro resultado. Con esto no se buscaba presionar a las niñas, sino la búsqueda de la verdad. Según la explicación de las mismas videntes, las llamadas eran 3. Así, cuando a la tarde del 3 de julio las pequeñas confesaron tener la primera llamada, propusieron al párroco distanciar unas de otras para ver qué pasaba. A don Valentín le pareció bien y se procedió a dispersar a las pequeñas en casas diferentes, sin reloj ni medio de comunicarse con las otras videntes. Las niñas quedaron separadas. Junto a las niñas, reloj en mano, no se perdió detalle de lo que pasó en las distintas casas. Se trataba de verificar el momento exacto que aquellas llamadas que Conchita relataba. El hecho fue de la siguiente manera. Nos desapartaron para ver si coincidíamos. Después de media hora tuvimos la segunda llamada y coincidimos los 4, pues al mismo tiempo estuvimos en el cuadro a la vez. Y esto admiró mucho a la gente y se preguntaban cómo era posible que coincidiéramos. Los resultados de esta prueba, preparada minuciosamente para evitar cualquier manipulación, rompió los numerosos pronósticos acerca de la imposibilidad de la conciencia de las videntes. Las autoridades y el numeroso público quedaron desconcertados, y a pesar de ello se decidió repetir el experimento en varias ocasiones, obteniendo siempre el mismo resultado. Desde el primer día de las llamadas, el 3 de julio de 1961, estas se repitieron en varias ocasiones. Las niñas corrían al cuadro aún sin entrar en éxtasis, lo cual hizo que ellas fueran aún más conscientes de lo extraordinario de los hechos. La ya citada peregrina madrileña María J. Giuliani lo relataba de la siguiente manera. Todos los días teníamos a una hora u otra como no avisaban. Ellas estaban a lo mejor jugando, cantando y haciendo cosas que fueran, y de repente salían pitando. Era una cosa muy especial. Un día estaba Loli haciendo un bocadillo en su casa, un bocadillo de chorizo, además lo más normal de lo normal, y la mitad del bocadillo se lo dejó allí y dice, me llamaba. Salió pitando y salimos todos pitando detrás de ella. Claro, llegamos a la iglesia. Ella pues hizo una reverencia muy chunga al sagrario y de repente, ya en éxtasis, ¿pero qué me dices? ¿Y qué susurra? ¿Un garabato? Y ya se santiguó perfectamente. La Virgen estaba corrigiendo porque no había saludado con el respeto que debía haber saludado a Jesús. Pero claro, una niña chiquita de 10 u 11 años no aprende sola. A mí me impresionó mucho lo del garabato y siempre que me voy a santiguar me acuerdo de lo del garabato y procuro santiguarme bien. Una vez dicho esto, familia cristiana, y damos por finalizado este episodio de las apariciones marianas. Unas apariciones, las de Carabangal, muy espectaculares y muy milagrosas, ocurridas en Carabangal, España. Si os ha gustado este pequeño capítulo del Mago de la Fe, no dudéis en suscribiros a este canal, dar un like y darle a la campanita. Ser buenos cristianos, orar siempre a nuestro gran Padre Azul, a nuestro Señor Dios Jesús de Nazaret y a nuestra amada y santa bendita la Virgen María. Que el gran Padre Celestial os bendiga y Jesús el Nazareno siempre esté con vosotros. Bendiciones. Gracias.